El Camino Podcast. Seguimos al que es el camino, la verdad y la vida. Por Jorge Mario Quintero. Un saludo cordial para todos, un abrazo, bienvenidos a este podcast que estamos realizando ya. Y qué bendición que podamos profundizar en la palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estamos profundizando en este podcast donde queremos ahondar en esta expresión. Una palabra en el camino. Vamos a transmitir hoy un espacio con una persona a la cual apreciamos muchísimo, un gran apoyo para nosotros en toda la vida y en este proyecto de una manera especial. Hoy nos alegramos pues de compartir con el Padre Carlos Yepes. Padre, buenas, bienvenido y qué alegría que esté con nosotros. Jorge, pues la alegría es para mí. He visto algunos de los programas que estás haciendo en TikTok y me alegra mucho que estés incursionando en este mundo de las redes sociales, porque sabemos que hay mucha gente que está en ella y que en definitiva hay que evangelizar a tiempo y a destiempo, oportuna e inoportunamente y con todos los medios, de manera que esta evangelización que estás haciendo a través de redes sociales creo que es muy bonita, con calidad y con mucha creatividad. Así, Padre, aquí tenemos hijas, adolescentes, preadolescentes y jóvenes que nos ayudan y que conocen mucho mejor estos sistemas porque lo viven continuamente y gracias a Dios con ellas vamos aprendiendo. Bueno, Padre, muy agradecido por poder compartir con vos este tema de la palabra, ¿cierto? Esa palabra que toca nuestro corazón, que nos impacta, que nos sirve tanto. Padre Carlos Yepes, ustedes lo conocen sin duda, abogado inicialmente, pero que luego decide seguir al Señor como sacerdote, con unos grandes frutos en la evangelización que nos sirven a nosotros de testimonio y también de reto, de impulso para servirle al Señor, como es el servicio que hace a través de Amén Comunicaciones y a través del canal Padre Carlos Yepes. Entonces, Padre, usted regálenos una oración, una bendición para iniciar este programa. Con todo el cariño, Jorge, y los invito a los que se van conectando, siempre tener como la conciencia de que caminamos, de que vivimos en presencia del Señor y que es Él el que nos guíe, nos acompañe, nos muestre caminos y nos ayude a entender esta dinámica de que la vida es mucho más bonita, es más sobrenatural, es más luminosa cuando la vivimos de cara al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, en esta reflexión, en este video podcast. Ayúdanos a tener palabras que sirvan de mensaje, de luz, de fortaleza, de consuelo, de guía y de inspiración para las personas que nos van a ver en vivo y en directo, para aquellas que luego miren el contenido cuando quede subido en tus redes, Jorge, y que el Señor sea siempre por delante, el que guíe, inspire, ilumine nuestro diario caminar, nuestras decisiones, nuestras acciones. En Él no hay equivocación. Tú lo decías muy bien citando al comienzo de esta reflexión a Juan 14:6. Él es el camino, la verdad y la vida. Y podemos resumir, es el camino que nos lleva a la verdadera vida, y por eso hay una alegría muy grande y una tranquilidad de que con Él a nuestro lado no nos equivocamos. Por eso pedimos la luz de su Espíritu y pedimos su bendición. Y oramos diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nuestra Señora de la Sabiduría, ruega por nosotros. Espíritu Santo,
ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Padre, qué bendición pues compartir. Padre, a mí me impactó, me sirvió, me transformó la vida la palabra, escucharla, conocerla. Usted bien sabe que pertenecí por muchos años a Yeshua, una escuela de formación bíblica maravillosa y donde la palabra me impactó y por eso me acerco a ella y por eso me animé a invitarte para que nos compartas cómo la palabra ha impactado tu vida, ¿cierto? Cuando vemos al padre Carlos Yepes, que es una bendición para mucha gente, sin duda, y muchos pueden decir, ¿cómo hace el padre? ¿Qué relación tiene el padre con la palabra? ¿Cómo llegó la palabra a tu vida, padre, para decidir seguir a Jesús? Ese testimonio de vida en relación a la palabra es lo que queremos que nos compartas hoy. A ver, uno piensa en palabras específicas, en versículos, en párrafos concretos. Hay de alguna manera esto en distintos momentos de la vida, pero creo que en estas alturas de mi vida, con 32 años de ministerio sacerdotal, que estoy caminando en ellos, diría fundamentalmente que es la palabra encarnada, es Cristo el que ahora me fascina, el que me deslumbra, el que me inspira, y podría hablar de aspectos muy puntuales en la vida de la palabra encarnada, que es Cristo, que en este momento de mi vida me inspiran, y es primero su profunda paz interior. Un hombre que más allá de pruebas, de adversidades, de incomprensiones, de persecuciones, un hombre que tuvo siempre como dominio sobre sí mismo, tuvo autonomía, tuvo la capacidad de entender que él era lo que era de cara al Padre de los cielos, más que de cara a los hombres. Entonces, él es la paz encarnada, y de hecho vemos que es uno de los grandes frutos del Jesús resucitado, el Jesús pascual, cuando más allá de un saludo en la mentalidad judía de hace 2000 años, el shalom es un transmisor, un comunicador de la paz que solamente podemos encontrar en él. Entonces, para mí es una palabra muy potente hoy decir: yo siento que Jesús es un transmisor de paz. Y a veces me dicen: padre, ¿usted qué envidia de Jesús? En un buen sentido, ¿qué envidia? Y yo digo: la paz de este hombre que imagino en su mirada, en sus palabras, en su caminar, fue muy importante. Y hay un segundo aspecto que en este momento de mi vida, en Jesús palabra encarnada, me impresiona profundamente, y es el tema de su capacidad para no guardar rencores. De verdad, de corazón lo digo, me impresiona él muriendo en la cruz, y pensó en su madre. Ahí tienes a tu hijo, Juan, ahí tienes a tu madre. Pensó en el buen ladrón, en el pecador arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pensó en la multitud que gritaba su crucifixión y dice: perdónales porque no saben lo que hacen, lo que gritan. De manera que estas palabras de perdón, de grandeza humana, donde no hay amargura, donde no hay odio, en una sociedad como la nuestra, tan polarizada, tan enfrentada, tan de insultos, tan de ofensas en redes sociales, con todos los dramas que vivimos a veces como sociedad en nuestro país o en el mundo entero, vientos de guerra, como el Señor es el hombre de la paz y el hombre del perdón. Para mí en este momento son no las únicas, pero dos palabras muy fuertes que me hablan como al corazón, y yo digo: ¿cómo hizo Jesús? Y yo digo, simplemente es el lleno del Espíritu, que le da esa capacidad de mantener una paz, de estar imperturbable, más allá de su proceso judicial, más allá de enfrentamiento con fariseos, escribas, las autoridades político-religiosas de Jerusalén, y mantener esa palabra de perdón y de misericordia, de compasión, más allá de que lo estaban crucificando, sabiendo que él era totalmente inocente. Padre, sin duda, te hemos visto en muchas experiencias porque eres un personaje público, te conocemos desde el tiempo en Televid, desde el tiempo como capellán de la gobernación,
en muchos aspectos sabemos de muchas situaciones que te ha tocado pasar, bonitas por supuesto, de mucha bendición, de mucha gracia, pero también de mucho, digamos, sufrimiento, de persecución fuerte. Padre, ¿cómo te acompaña ahí la palabra? Me gustaría que nos dieras esa palabra de esperanza desde la gente en su cotidianidad, hombre, cómo Jesús me ayuda en esta crisis o cómo descubrir a Jesús también en lo bueno, en la bendición. Estoy progresando, pero tanta gente progresa y se olvida. Me está yendo bien, entonces ya como que no necesito tanto del Señor, o para qué voy a ir, o tanta gente en la crisis, en situaciones duras. Y entonces pueden decir, es que ese padre no ha vivido lo que yo he vivido. Muy lindo hablar así, ¿cierto? Pero de pronto hoy nos puede dar claridad de que, claro, has tenido la palabra, ya dijiste la palabra encarnada que es Jesús, respaldándote en esos momentos. Cuéntanos cómo ha sido esa parte. Para nadie es un secreto que viví un proceso de suspensión canónica por 36, 40 meses, 3 años y medio, con ocasión de la calumnia de un ex trabajador de una parroquia donde estuve. Y bueno, al final brilla la verdad, se declara mi inocencia, pero digamos en esos días o en esos meses, años de desierto interior, estando suspendido canónicamente como sacerdote, me ayudó muchísimo, muchísimo dos cosas. Primero, la Eucaristía diaria, que tiene dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística como tal. Y segundo, la lectura meditada de la liturgia de las horas que hacemos los sacerdotes, pero también hoy en día hacen muchos laicos, laudes en la mañana, las vísperas en la tarde, el oficio de lectura en cualquier hora del día. Yo sentí que en los salmos, especialmente en ellos, en los textos de las cartas paulinas, en los evangelios, toda la Biblia está llena de promesas que son bendiciones. Te protegeré, te acompañaré, te cuidaré. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. El malvado termina enredado en la propia telaraña de intrigas que ha tramado. Cuando yo escuchaba eso, yo sentí en el fondo como que eran promesas de Dios en medio de esos años de silencio, donde me sentía de alguna manera cuestionado moral y sacerdotalmente, y eso no entender la acción de Dios en su palabra, que la siente uno viva, actuante. El Salmo 36, el Salmo 63, el Salmo 23, vuelvo a repetir, son textos cargados de promesas del Señor, de paz, de protección, de que la verdad va a brillar, de que el mal se va a descubrir, de que Él no abandona al hombre justo. Y recuerdo muchos textos que me quedaron grabados en el corazón, creo que hasta el final de mi vida. Dios no abandona al justo, y aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Y he aprendido que en la vida, probados muchas veces, abandonados de Dios, nunca jamás. Probados en la vida con pruebas, muchas veces abandonados de Dios, nunca jamás. Qué bonito eso que nos dices, que es precisamente sentir que el Señor nos va acompañando, nos va llevando. Padre, si lo considera pertinente, me gustaría un poco más en detalle, ¿cierto? Digamos, cómo el Señor te llamó al sacerdocio. Yo tengo entendido que eras abogado, o estabas terminando la carrera. ¿Cómo experimentaste ese llamado a seguirlo, ¿cierto? No solo, y ojalá, no solo para motivar a que a algunas personas puedan interesarse por el sacerdocio, sino también para motivar para el seguimiento del Señor. ¿Cómo descubrir en esa vida universitaria, en esa vida profesional, donde tantas veces uno se experimenta tan seguro o se experimenta con conocimientos tan elevados y de pronto, precisamente por esos momentos, sentir que te llama el Señor? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo te convocó el Señor desde su palabra, ojalá, o seguramente, para seguirlo y en una vida consagrada? Sí. Yo pues tengo que decir, nunca fui acólito monaguillo, nunca fui catequista, simplemente estando avanzando en los estudios de Derecho en la Universidad de Medellín,
un compañero me invitó a un grupo donde formaban, entre comillas, líderes, y yo lo hice más como por el lado político. El grupo era un grupo de jóvenes que funcionaba en la parroquia de Santa Gema, relativamente cerca de la Universidad de Medellín, ahí en la 80 con la 33. Allá habían los emproístas. ¿Qué son los emproístas? Son como los cursillos de cristiandad para jóvenes. Y allá yo recuerdo estoy haciendo cuentas, hace más 40 años, largos, sí, 40 años, empezó como un llamado, estaba muy joven, empezando mi carrera, 17 años, eh, sentí ese llamado y ese gusto por las cosas de Dios, y aunque iba adelantando mi carrera, sentí que las cosas de Dios iban ganando peso, hasta que viene Juan Pablo II a Colombia, y estaba ya terminando la carrera, y es ahí cuando descubro, o mejor reconozco, más que descubrir, es reconocer el llamado de Dios que desde siempre estuvo, pero que tal vez no lo había cultivado, no lo había descubierto. Reconozco este llamado de Dios, y digo, Dios mío, yo creo que hay un hambre más grande que el hambre de justicia, y es el hambre de Dios. Había pensado en el derecho precisamente porque como buen abogado uno pensaría hacerle justicia a los demás, pero ya luego cuando vino Juan Pablo II a Colombia, repito, terminando la carrera de derecho, estaba ya en el último año, uno sintió que había un hambre espiritual, un hambre de eternidad, una búsqueda de la verdad, una sed de amor en los jóvenes, en los adultos, en los ancianos, en las familias. Y por primera vez se me ocurrió o sentí ese llamado, lo recuerdo con fecha propia, un lunes 7 de julio del año 86, ya viendo a través de las pantallas de televisión la despedida de Juan Pablo II en Barranquilla. Ya tomaba el avión para Roma, para el Vaticano. Habíamos estado en Bogotá, en el estadio de fútbol, el Nemesio Camacho El Campín. Había estado aquí en el Seminario Mayor de Medellín, donde el Papa hizo encuentro con universitarios e intelectuales. Había estado en el Aeroparque Juan Pablo II, que en ese momento era el aeropuerto Olaya Herrera, en las 92 ordenaciones sacerdotales, y tal vez todo esto fue moviéndome intensamente en el alma para tomar esta decisión con fecha y hora concreta, 7 de julio del año 86. Y esto me marcó profundamente. Terminé la carrera, hablé por primera vez con un sacerdote de pastoral universitaria, todavía vive, el padre Ignacio Álvarez. Es un sacerdote ya cercano a los 90 años, y me dijo, termina tu carrera, gradúate, ya entras al seminario. Y fue como una punta de lanza que me llevó a decir, no es el mundo, no es el poder, no es el prestigio, no es el dinero, la meta última, la felicidad del hombre, sino que es el servicio. Y el mayor servicio que uno puede prestar a un ser humano es entregarle a Dios a su vida, porque cuando uno entrega a Dios a su vida, una persona le está equipando para toda la vida, y le está preparando para que más allá de pruebas, dificultades, crisis que son tan comunes en los hombres de todos los tiempos, pero especialmente ahora, cuando uno tiene a Dios en la vida, le das un equipaje espiritual a una persona para saber afrontar sus luchas. Y ese descubrimiento de Dios en la vida de manera privilegiada, en la palabra, en la vida sacramental, el servicio a los demás, en la vida fraterna. Padre, ¿te quedó de pronto alguna palabra de esa visita de San Juan Pablo II? Él utilizaba los vaticanólogos o vaticanistas de esa época, hablaban, y luego lo hicieron cuando estaba para morir en el año 2005. Él decían cuál fue la palabra bíblica que más utilizó o más predicó, más anunció Juan Pablo II en 26 años y medio de pontificado. Y la palabra bíblica que él más usó fue la palabra no tengan miedo, no tengan miedo. Él de hecho decía, yo quiero ayudar a cruzar el umbral del tercer milenio y del siglo XXI, quiero ayudar a la iglesia del mundo entero a cruzar ese umbral.
Él ya desde el año 2000 estaba ya muy deteriorado por los viajes apostólicos, por el atentado que había hecho en 1981, 13 de mayo contra él, por el Parkinson. Pero él vivió hasta abril 2 del 2005, acompañó a la iglesia esos primeros 5 años del siglo XXI, y nos ayudó a cruzar ese umbral y a decir, no tengan miedo porque Cristo nos acompaña, no estamos solos en la vida, y eso nos tiene que sostener. El Papa Benedicto XVI dijo, no tenemos miedo. El Papa Pablo decía, no tengan miedo, y el Papa Benedicto dijo, no tenemos miedo. Bueno, padre, hay algo que siempre me resuena en la mente cuando converso con vos de estas cosas, y es que precisamente en esa crisis de la persecución tan compleja, que muchos podrían echarse para atrás, me ha parecido admirable ver cómo mientras vivías esa crisis tan fuerte, diste un fruto muy grande, que es precisamente fundar Montemaría, ese espacio de retiros. Se creció muchísimo en los canales en YouTube, o sea, se vio un gran fruto pastoral, ¿cierto? Mientras normalmente en una crisis el ser humano tiende a echarse para atrás o a minorarse, a mí me impactó mucho de tu parte y digamos, me llega al corazón ese testimonio, ver cómo en la crisis hubo un gran progreso en tu experiencia pastoral. Compártenos un poquito, padre, esa parte, cómo afronta uno la crisis para sacar frutos, para que en vez de caerse al piso, sea uno levantado y avance, o cómo la palabra te ayudó en todo este proceso. Tú ves a mi espalda, Jorge, el cuadro de la Divina Misericordia. Se ve algo, creo que está el espaldar de la cama donde estoy. Estoy aquí en mi habitación, es el espaldar de la cama. Y simplemente te lo digo con el corazón, Jesús lo mira uno con misericordia. Y claro, uno en medio del sufrimiento de ver una suspensión que uno sentía totalmente injusta, veía la maldad humana, yo decía, el demonio quiere callarme, pues no me voy a callar. El demonio quiere silenciarme, pues no me voy a silenciar. Y justo por ese tiempo hicimos 40 temporadas, una por mes, durante los 40 meses, 40 temporadas de reflexiones donde hacíamos o 3 veces por semana o 2 veces por semana, hacíamos reflexiones, digamos, de tipo existencial. Pero fueron 40 temporadas durante los 40 meses de la suspensión y entender si el demonio quiere callarme, pues va a hacer exactamente lo contrario. Y voy a decir algo muy bonito. Por ese tiempo, Montemaría, para contextualizar la gente, es una casa de evangelización, de encuentros, de retiros espirituales a una hora en la ciudad de Medellín. Una casa que, bendito sea mi Dios, es un lugar rodeado de naturaleza, de verde, de silencio, para facilitar el encuentro con nosotros mismos, para la fraternidad con los hermanos y para escuchar la voz de Dios. Y estamos en la construcción, y cuando estalla este escándalo, que tuvo más de mediático, porque judicialmente yo nunca tuve nada con la justicia ordinaria, inmediatamente dijeron, aquí no hay nada, esto es puro ruido de un periodista malintencionado, y simplemente la gente dijo, padre, con mayor gusto lo vamos a apoyar. El grupo de benefactores en la Casa Montemaría, con más alegría, lo respaldamos, con más ganas, apoyamos esta obra de evangelización, y fue durante esos 40 meses que se construyó la Casa de Encuentro de Montemaría. De ahí que yo haya aprendido que las almas se salvan con oración, amor y cruz, oración, amor y cruz, orar para fortalecer el ser, amar dándonos a los demás, y la cruz que llevamos. Y creo que como tú dices, no me toca a mí decirlo, pero la casa está dando muchos frutos espirituales, de conversión y de personas que renuevan su vida, pero se ha pagado con cruz. Y este es un mensaje para todos. No hay conversión de la familia, no hay conversión de la propia vida, no hay conversión de un ser querido, de un amigo, una amiga, sino es desde la oración al Señor, que es el que hace la obra, el amor en lo humano, que somos instrumentos de Dios,
y la cruz que llevamos. Nunca olvidemos que la cruz es el acto más grande de amor de Cristo y que él, orando al Padre Dios antes de su crucifixión, supo hacer entrega redentora de su vida por toda la humanidad. Padre, bueno, a propósito de todo ese fruto de Montemaría, de todo ese fruto en las redes sociales, uno a veces se pone a ver, por ejemplo, gente que tiene grandes logros en redes sociales, buscando aprender todo esto. El padre Carlos Yepes ha sido muy fiel a una evangelización para el pueblo, para la gente, fiel en la palabra, sin necesidad de escándalos o de esquemas raros, sino desde la palabra. ¿Qué le diría o qué nos dirías a nosotros, tantos emprendedores ya en redes sociales, bendito sea el Señor, tanta gente que está haciendo contenido religioso, espiritual, catequesis, enseñanzas, hay mucho contenido, ojalá fuera más, ¿cuál es esa clave, padre, que usted podría darle? Hoy en día hay cantidad de gente dando claves, y yo creo que inclusive de lejos usted es la persona, inclusive comparado con instituciones influencer que ha superado, yo creo que en América Latina puede ser el que está en más alto nivel en cuestión de seguidores y de todo esto, creo. No sé si me equivoque, pero no creo, no, o no conozco, no reconozco en las redes. Y más que simplemente decir que el número de seguidores, pero es el proceso y todo el proyecto tan hermoso que hay detrás. ¿Qué le dirías a la gente? ¿Qué aconsejarías? ¿Qué tips darías para un influencer católico? A ver, Jorge, yo realmente sé que hay gente muy valiosa, muy reconocida y no soy el quinquillero, no soy el que más está pendiente de las cifras, pero sí te voy a decir situaciones fundamentales. Cuando una persona se para frente a la pantalla de un teléfono celular, que es donde nos grabamos, y yo en este momento estoy parado frente a la pantalla de mi teléfono celular, conectado contigo a través de una plataforma StreamYard, simplemente digo que oremos, que seamos personas de oración. La primera palabra, el evangelizador no es simplemente el que parlotea, como harán otros influenciadores en redes sociales, sino que tenemos que tener una palabra cargada de unción, cargada de sentido, cargada de fuerza, cargada de verdad. Hay gente que, digamos, a fuerza de trucos, entiéndeme la expresión, a partir de acciones efectistas, pueden lograr viralizar un video, subir suscriptores, aumentar el número de likes, de me gusta, pero eso es como flor de un día. Creo que en esto es muy importante que el evangelizador sea una persona ungida, una persona de oración, una persona de vida interior, una persona de encuentro diario con la palabra encarnada que es Jesús. Y eso se refleja. Simplemente tú vas a irradiar lo que llevas en tu corazón, y lo decían las abuelas, nadie da lo que no tiene. Entonces es muy importante. Tú sientes cuando una persona habla simplemente de labios hacia afuera o habla desde el corazón. Cuando tú sientes cuando habla el nombre personal o el nombre de Jesús, y entonces es profeta, a favor de, fonema, palabra, voz a favor de Dios, es profeta de Dios. Entonces, para mí, una primera palabra es que sea una persona de vida interior y de oración. Una segunda palabra, yo creo que es la perseverancia. Iniciar en el camino de las redes sociales es de muchos, perseverar es de pocos, y terminar, avanzar en la vida en estas redes sociales es de personas mínimas. Entonces los invitaría mucho a la perseverancia, es sembrar, 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 no mirando el resultado inmediato, si hay la aprobación o no, simplemente el ser humano, vuelvo a repetir, es capaz de distinguir, diferenciar cuando hay alguien que te habla el nombre de Dios, y esto es muy importante. Entonces es la vida orante, la vida de unción, la vida de ser testigo de la acción de Dios en tu vida y comunicarlo a los demás. Lo segundo, la perseverancia que me parece que es muy, muy importante. Lo tercero, yo creo que hoy sí tenemos que hacer, sin caer en trucos o sin caer en efectos, digamos, de marketing, tenemos que hacer un esfuerzo todos los evangelizadores por adecuar el lenguaje del evangelio a la sensibilidad y a los códigos
verbales, comunicacionales que utiliza el hombre de hoy. Nosotros a veces tenemos un lenguaje muy especializado, muy técnico, a veces muy cerrado y la gente en su cotidianidad, en sus necesidades, a veces dice, esto a mí no me llega, o yo no lo entiendo, yo no lo digiero. Pasa todos los días con la Eucaristía, sobre la que hay poca catequesis, y la gente, sobre todo joven o adultos jóvenes, dicen, a mí esto no me llega. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de catequesis, de formación, de tocar la vida de las personas. Creo que es algo muy importante hoy, nosotros adaptar nuestro lenguaje. El evangelio no se traiciona, el evangelio siempre es el mismo, el evangelio del amor, el evangelio de la compasión, el evangelio del servicio, el evangelio de la entrega de la adoración de la vida. Eso es de la esencia del mensaje de Jesús, pero esto hay que traducirlo y decirle a la gente, mire, usted es más feliz como vive. Usted que se mató por un trabajo, por dinero, que se ha molido el lomo, usted que se ha quemado las pestañas, usted que ha trasnochado simplemente por hacer dinero, por buscar un éxito humano, usted realmente es feliz. Y uno es capaz de interpelar, de cuestionar, de interrogar la vida de la gente y decir, mire, cuando yo amo, yo me siento feliz. Por ejemplo, los retiros en Montemaría, convocamos por redes, nos viene gente de toda Colombia, nos viene gente del exterior, y terminamos rendidos, reventados de cansancio, pero con una satisfacción, una felicidad inmensa, porque sentimos que lo que vemos en redes a través de una cámara que uno no lo percibe, digamos allá en Montemaría, se concreta en personas que dicen, vengo 22 horas viajando de tal lugar de Colombia o del exterior, y sentimos esa alegría y cómo la gente sale transformada y uno le encuentra sentido a la vida cuando uno da vida. Uno le encuentra sentido a la vida cuando uno dona vida a los demás, que es lo que nos enseñó Jesús. Hay vida en dar vida. Y creo que esto, para no perderme el hilo de la pregunta tuya, el lenguaje es muy importante, muy importante. Terminaría con algo. Yo siento que la gente percibe la autenticidad de un influenciador o de un TikToker, un Instagramer, un YouTuber. Siente la autenticidad, dice, me habla desde el corazón, me habla la vida. La gente siente eso y eso genera vínculos de cercanía, genera vínculos de comunión, común unión con los demás. Y dice, me siento identificado con esta persona. Padre, yo te escucho hablar tan bueno, que le estaba diciendo a Carlita que vos hablas muy bueno. Padre, ¿en qué momento te has sentido agotado? Decir, no sé, esto es muy duro, o no, pues yo imagino que lo has experimentado, ¿cierto? Y cómo lo has superado, o darnos como esas anécdotas que a veces ayudan tanto para uno entender, para uno asimilar cuando se cuentan situaciones más de la cotidianidad. ¿Qué has vivido que de pronto hayas sentido, no, esto está muy duro, muy pesado, no siento, no veo el camino? Sí, perfecto, Jorge, te lo entiendo la pregunta. Recuerdo un profesor que nos decía que evangelizar es empujar una tractomula en su vida. Entonces yo tenía esa imagen, una tractomula, un tractocamión, en su vida, y uno empujando, está varada, empujando. Entonces evangelizar es empujar una tractomula en su vida. Y yo digo, ay Dios mío, eso es muy difícil. Que sí hemos sentido momentos de agotamiento, de cansancio, es lo normal. Jesús invitaba a sus discípulos a descansar a un lugar solitario y él decía, vámonos allí, porque no les dejaban tiempo literal ni para comer. Entonces necesitamos tiempo para descansar. Yo te voy a responder con la palabra a partir como de escenas evangélicas. Si me preguntas cuál fue la fuerza espiritual, la fuerza interior, la fuerza existencial que sostuvo a Jesús, que lo animó, que lo fortaleció, yo te diría una sola palabra: su oración diaria. Nos dice los evangelios y con mucha fuerza Lucas que Jesús oraba en la noche, oraba a cielo abierto, oraba en soledad, oraba en intimidad,
oraba o hasta muy tarde de la noche o muy temprano en la madrugada. Nos hablan del tercer tercio de la noche, 12 de la noche a 3 de la mañana, o el cuarto tercio, de 3 de la mañana hasta que amanece. Nos habla la escritura de esto. Simplemente cuando Jesús iba a orar, él se llenaba de Dios. Él, recuerda cuando estaba en el Tabor con Pedro, Santiago y Juan, dice que vieron su rostro transfigurado. La oración es un momento de transfiguración y nos sostiene muchísimo. Entonces a mí la persona de Jesús, el dato bíblico de Jesús, la revelación del Jesús orante, y imaginemos algo, en la Tierra Santa hace 2000 años no había luz eléctrica en ninguna parte del mundo, pero todo era una inmensa bóveda celeste muy propia de la tierra del desierto. Entonces, claro, en el día eran altas temperaturas, el calor no ayuda mucho a orar, en la noche refrescaba y Jesús envuelto en ese firmamento, en esa bóveda celeste llena de estrellas, eso facilitaba, enamoraba, fascinaba para reconocer en la obra creada de Dios la presencia del Padre de los cielos. Y para mí es un dato muy importante la oración diaria, así como nos duchamos diario, así como tomamos un café diario, orar cada día, o muy en la mañana al empezar la jornada y antes de salir de la habitación, o muy en la noche ya cuando te cierras en tu cuarto, pero necesitamos ese espacio de intimidad con el Señor. Amén de que la Eucaristía, por ejemplo, en el tiempo que yo estuve suspendido, nunca me faltó aquí con mi madre, mi hermana, mi hermano, con el perro Martín, que es un Shih Tzu, nunca nos faltaba, siempre muy, muy católico, muy atento ahí, no hacía bulla y me ponía mucho cuidado cuando yo hacía la homilía. Nunca me faltó la Eucaristía diaria porque como sacerdote lo seré hasta la muerte, aunque no la había celebrar públicamente, siempre la celebré aquí en privado con la familia. Entonces, un dato muy importante, los cansancios, la oración, la oración. Lo segundo, un equilibrio entre el ser y el hacer. Y aquí entra otra escena evangélica, la de Marta y María. Marta es la mujer del hacer, María es la mujer del ser y el contemplar. Las dos se necesitan. Y he aprendido en la vida que cuando hay mucho hacer y poco ser, el ser humano, el hombre y la mujer se cansan, se fatigan, se queman, pierden gusto por la evangelización. De manera que tiene que haber ese equilibrio entre el ser de la oración, el ser de la vida íntima con Jesús y el quehacer pastoral, el apostolado, las reuniones, los encuentros, la confesión, la consejería. Es demasiado importante esto, ese equilibrio entre el ser y el hacer, el hacer. Sobre Madre Teresa de Calcuta se cuenta una anécdota que le decían las religiosas: madre, mañana tenemos muchas actividades con los leprosos, con un periodista, visitando no sé qué lugar, viendo la calle así sé cuál. Él decía, pues mañana entonces madrugamos más temprano a orar. Decía, entonces madrugamos más temprano a orar para estar más tiempo con el Señor. Yo siento que el hacer sin el ser se vuelve un activismo estéril, que causa solamente fatiga y desencanto, y el ser sin el hacer es comodidad espiritual o es burguesía espiritual. Necesitamos los dos, el ser y el hacer, pero hay que buscar un sano equilibrio, armonía. El hacer en un evangelizador tiene que ser desbordamiento del ser. El hacer tiene que ser desbordamiento del ser, como una copa cuando se está derramando porque está tan llena, entonces de lo que derrama o de lo que se irradia interiormente, como decían las abuelas, también tomo de textos bíblicos, de la abundancia del corazón hablan los labios. Bendito sea el Señor, Padre, cómo nos enriquece tu mensaje. Padre, unas 3 anécdotas de tu vida, de tu experiencia pastoral en relación a la palabra, que te hayan parecido jocosas o que te hayan impactado la vida, que te hayan transformado o hayan transformado a otros, que te hayan dejado así, no sé, impresionado. A ver, yo disfruté mucho un apostolado que se hizo en silencio, inclusive no estaba nombrado siquiera por la arquidiócesis, sino que le ayudaba a un sacerdote que, bendito sea Dios, ya falleció y fue un apóstol con los internos carcelarios en Bellavista. Yo durante 8 años iba los días domingos
a celebrar la Eucaristía, acompañar al Padre. Él confesaba, yo le celebraba la Eucaristía y él me decía algo muy bonito, lo digo como manera anecdótica. Él decía: Carlos, vos a los muchachos y a unos 400 internos a la Eucaristía en la primera hora de la mañana los domingos, y me decía: vos sacudís el árbol y yo recojo los frutos en la confesión. Vos con la predicación sacudís el árbol, sacudís el alma de estos jóvenes. La mayoría de gente muy joven allá en Bellavista cuando iba del 2000 al 2008, y yo en la confesión recojo los frutos, porque la palabra es azote si la sabemos anunciar. Y lo digo azote en un buen sentido. Nos dirán los textos que la palabra es como espada de doble filo, y si no, me imagino una espada con filo por lado y lado, qué peligro. Dice que penetre y divide la entraña. Entonces yo digo: ay, Dios mío, que es que mide una espada de doble filo. Si con un filo por un lado es peligroso, como era con doble filo. Y eso es la palabra. En un buen sentido es capaz de confrontarnos la vida. Y como anécdota, hicimos un muy buen equipo de trabajo esos 8 años. Estaba también un padre capuchino, el padre Elmer, que también confesaba. Estábamos siempre en las Semanas Santas, y fue una época muy bonita donde hicimos un equipo. Los 2 sacerdotes, benditos amigos, ya fallecieron, pero era la palabra anunciada y ellos la recogían en la confesión, donde estos jóvenes señores internos en la cárcel de Bellavista, ellos decían: yo quiero cambiar mi vida, yo estoy arrepentido de lo que he hecho, yo quiero renovar mi existencia, yo quiero renovar mi existencia. Entonces es una anécdota que me va muy bonita. Otra es con el trabajo del anuncio de la palabra en redes sociales. Nos llama un señor que es colombiano y trabaja con Naciones Unidas en África, y trabaja en un país en guerra, Sudán. Y nos dice: padre, yo tengo que hacer muchas piruetas para ir al aeropuerto donde hay internet y allá recoger, escuchar la palabra de vida que ustedes hacen cada día, porque necesito alimentarme en este país de guerra. Es un colombiano que vive allá en Sudán. Cuando yo me pongo a mirar, voy al mapa en África y yo veo dónde está Sudán, Sudán del Sur, y me dice: estamos en guerra y nos toca ir al aeropuerto porque aquí no hay internet en otra parte. Esta Fuerza de Naciones Unidas con los cascos azules para escuchar la palabra. Y me hace acordar también de otro señor que es médico y ha trabajado con navíos y con cruceros. Y en un crucero por allá en la Antártida, en el sur profundo del planeta, allá tienen servicio de internet. Y me decía: padre, en estos cruceros, en un lugar gélido, frío, nosotros ponemos el internet y escuchamos el palabra de vida. Entonces yo me impresiono cómo una persona hace esfuerzos, un médico, para sacar espacio en un crucero de turistas, decía turismo de lujo, porque era $50,000, un crucero de un mes por la Antártida. $50,000 son 200 millones de pesos colombianos. Y decir cómo busca hacer el esfuerzo por alimentarse la palabra, o cómo esta persona ya en Sudán del Sur. O una vez nos llamó una persona por WhatsApp y me decía: padre, que estoy en un centro comercial en Beijing, en la China. Entonces uno dice: más allá de la parroquia, más allá del grupo pastoral, tú puedes llegar a realidades muy distintas. Un país en guerra como Sudán, una persona en un crucero en la Antártida, alguien en un centro comercial en la China, sintonizando su teléfono celular y recibiendo, alimentándose de la palabra. Y hemos conocido experiencia porque han viajado a Colombia, han estado en retiros y nos cuentan sus anécdotas. Entonces uno dice: la palabra es poderosa y no debe dejar de ser anunciada. Hay que seguirla anunciando, pero hay que anunciarla con unción, con autoridad, con exusía. Hay que anunciarla con nuevos lenguajes a los hombres de hoy, y hay que anunciarla con mucha convicción, sabiendo que primero la palabra tiene que producir fruto en nosotros antes de que produzca fruto en los otros. Padre, que vamos recogiendo lo que hemos ido conversando en el día de hoy. Ya te pedí una palabra, un consejo, un aporte para las personas que estamos realizando contenido en las redes y que evangelizamos. Ahora me gustaría, Padre, una recomendación, un consejo, un aporte en general que quisieras decirle a las personas, que te sale del corazón
ahora en nuestros países tan convulsionados, ahora que suenan en América Latina aires de guerra, ahora que vemos tantas realidades, inclusive por estas mismas redes sociales. ¿Qué podría decirnos para ir concluyendo? Yo siento que las redes, siendo muy valiosas, a veces nos atrapan, es la palabra, nos atrapan. Algunos los atrapan y viven en función de las noticias, a otros los atrapan y viven en función de la farándula, a otros los atrapan y viven en función de los deportes, a otros los atrapan y viven en función de lo político, a otros los atrapan y viven en función del cambio climático, a otros los atrapan y viven en función de las modas. Yo siento que me quedo con un pensador que estoy escuchando últimamente, un surcoreano de unos 65, 66 años, Byung-Chul Han, Byung-Chul Han. Él se hizo famoso hace unos años, tal vez una década, por un libro, La Sociedad del Cansancio, La Sociedad del Cansancio. Y este hombre, hablando sobre Dios, él dice que ha tenido una aproximación por la experiencia de una mujer que ha movido a muchos, una francesa, Simone Weil, Simone Weil, y dice que él entiende que el hombre necesita de Dios, necesita de la palabra de Dios, pero que hoy en esta distracción, en esta dispersión, en esta locura de mensajes, de estímulos, de imágenes, de publicidades, trabaja gratis desde tu casa, encontramos en los promocionales, gana hasta $1,000 semanales haciendo no sé qué, tengo para que con inteligencia artificial haga así sé cuál. Estamos absolutamente bombardeados todo el tiempo por proyectos de felicidad aparente, por proyectos de realización, pero que en el fondo son engañosos, y nos hemos apuntado a esto, y el ser humano, entretenido en la superficie de su vida, se ha vuelto incapaz de bucear en el mar profundo de su espíritu, donde nos habita Dios. Hoy yo les diría mucho en este mes de septiembre que la iglesia siempre dedica a reconocer el valor de la palabra de Dios, porque el último día de este mes es el día de San Jerónimo, el gran traductor de la Biblia al latín ordinario, o el latín común que hablaba la gente, lo que llaman la versión la Vulgata. Cuando en este mes de septiembre hablamos de la Biblia, los invitaría a algo, a que nosotros tengamos el hábito de no solamente bañarnos, tomarnos un café negro, hacer ejercicio, revisar el WhatsApp cuando nos levantamos. Tengamos el hábito de encontrarnos con la palabra, Cuando yo preparo los evangelios, a veces pues consulto exégesis bíblica, y a veces para mí es una mañana de contemplación, una mañana de enamoramiento, porque siento como los peregrinos de Maús de Lucas 24, que me arde el corazón cuando Jesús les explicaba la palabra que tenía que cumplirse sobre él, la profecía sobre su pasión y muerte, cuando le hablaba a Cleofás y su amigo, los peregrinos de Maús. Entonces yo los invito a que tengamos el hábito y la pasión de enamorarnos de la palabra. Una golondrina no hace verano, pero muchas sí. Un solo día leyendo la palabra no va a cambiar tu vida, pero si todos los días tú dedicas 15 minutos, ojalá media hora, a coger y a rumiar, a analizar, a contemplar la palabra, la que el Señor te presenta en la liturgia de cada día, y a hacer eco en tu corazón. Yo sé que la vida nos va cambiando, porque es que la palabra es tan profunda, es tan sabia, es tan perfecta, es tan universal, es tan poderosa, que nadie puede permanecer impávido, indiferente frente a la palabra, y uno encuentra la realidad de que la palabra lo va confrontando. Uno dice: Dios mío, qué lejos estoy de vivir el proyecto de Jesús, tener la estatura del hombre perfecto de la que habla Pablo a los Efesios, la estatura de Cristo, el hombre perfecto. Entonces uno dice: me falta mucho en el tema de perdonar, o en el tema de donar, o en el tema de la paz interior. Mirar lo profundo y no mirar solamente las líneas del evangelio, sino las entrelíneas,
Cuando hablo de entre líneas, hablo de las actitudes de Jesús, cómo reaccionó, por qué reaccionó de esta manera, qué lo motivó a reaccionar de esta manera, qué inspiró a Jesús para decir estas palabras. Entonces, todo ese texto literal, leerlo a la luz del espíritu de la palabra encarnada, la palabra total, que es la persona de Jesús, la palabra revelada de plenitud, y tener ese hábito del encuentro diario con la palabra, mínimo 15 minutos, mínimo, ojalá media hora, nos va a ayudar muchísimo a transformar la vida, a tener paz, a fortalecernos, a sentirnos consolados, a llenarnos de esperanza, pero que sea una palabra no simplemente por un discurso académico o por una costumbre, sino que es una palabra donde el corazón está abierto, el espíritu está dispuesto para recibir la vida nueva que Jesús nos comunica a través de su palabra. Amén, amén, Padre, bendito sea el Señor. Vamos llegando al final ya del encuentro, agradeciéndote mucho, Padre, tu disposición, este compartir tan valioso, tan enriquecedor, esta bendición. ¿Qué ibas a decir, Padre? No, simplemente felicitarte, Jorge, porque es el esfuerzo que estás haciendo en esto de redes sociales. Tenés formación en la palabra, tenés una voz que muchos quisiéramos tener, voz de locutor, y tenés una familia muy linda detrás apoyándote, de manera que no, desearte en esta parte final de este programa, de este video podcast, animarte para que para adelante. Somos sembradores por el mundo. El Señor es el que dispone la cosecha, y sé que habrá cosecha cuando sembramos con recta intención. Claro que sí, Padre. Agradecemos tu oración, agradecemos tu compañía, tu apoyo. Bendito sea el Señor, Padre, por todo el bien que nos has hecho a nosotros como familia, con tu palabra, con tu compañía, con tu buena disposición para ayudarnos. Un abrazo, Padre, agradeciéndole muchísimo su testimonio, ver la obra que el Señor ha hecho a través tuyo. Es una bendición para nosotros y es motivo también de entusiasmo, de deseos de continuar adelante. Ya pues para cerrar, Padre, le pido que oremos y que nos dé una bendición a nosotros como familia y una bendición también a todas las personas que ven este programa, y por supuesto una bendición para el proyecto y para las redes sociales en general. Todo cariño, qué bueno que podamos encontrarnos en redes, en vivo, en estos videopodcasts, y simplemente invitarlos a que no se desanimen, no le hablemos a Dios, como decía el viejo proverbio, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, dile a tus problemas cuán grande es Dios. Cuando uno camina en fe, uno camina con esperanza. Cuando uno camina en fe, uno es fortalecido con la fortaleza que nos viene solo de Dios. Cuando uno camina en fe y de mano de la palabra, uno camina con mucha libertad interior, con mucha libertad interior. Y la paz, la libertad, la esperanza, la fortaleza que nos da el Señor, eso vale más que todo el dinero que podamos recibir en una gran empresa, no sé. Entonces, animarlos para que, enamorados de la palabra en este mes de septiembre, digamos, me queda de este video podcast simplemente una meta y una enseñanza. Voy a tener encuentro diario con la palabra. Dejo a un lado tanto mensaje, tanta distracción, tanta publicidad, tanta ideología, tanta propaganda, tanta pelea política, y voy a crecer, porque creciendo yo hago crecer a los míos, a mi familia. Como dice un proverbio, muchos hablan de cambiar el mundo, pero pocos hablan de cambiar ellos mismos, olvidando solo que si cambiamos nosotros podemos cambiar nuestro mundo alrededor. Entonces, con estos deseos, bendecirlos a todos, que tengan salud, que tengan paz y que haya un amor profundo por la palabra encarnada que es Jesús. Y los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, amén, amén. Bendito sea el Señor. Bueno, a todos los animamos para que nos sigan, por supuesto, que sigan nuestras redes en YouTube, donde estamos transmitiendo el podcast, y también en Spotify, donde lo vamos a estar pasando, y por supuesto en TikTok y en Instagram. Los animamos para que vean los otros capítulos.
estará también la profesora teóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, Cecilia, estará con nosotros Liliana Montes, estará con nosotros, padre, también un evangelizador muy juicioso, muy joven, Santiago, desde Cúcuta, y tendremos una religiosa que fue reina y que encontró ese llamado del Señor a seguirlo y a dedicar su vida al Señor. Entonces vamos a tener todos estos testimonios en relación a la palabra, así que los invitamos para que no se lo pierdan. Padre, bueno, de nuevo un abrazo, que el Señor te bendiga mucho, gracias por compartir con nosotros. Todo cariño, Dios los bendiga. Qué alegría podernos encontrar el domingo 12 de octubre a partir de las 8:30 de la mañana en el encuentro Reconstruyendo Vínculos Rotos. Como familia, tenemos la alegría de organizar este encuentro en compañía del padre Carlos Yepes y el cantautor católico Sergio Ángel. Vamos a tener música, oración, alabanza y una experiencia profunda de sanación. Un encuentro para sanar la historia personal, para revisarnos por dentro, para hacer un alto en el camino, para mirar que tenemos que mejorar y qué ataduras interiores debemos de liberar. Recuerden que va a ser en el Colegio Nazaret en Bello, Niquía. Pueden pedir informes vía WhatsApp al teléfono 301-406-2449. La mujer se le acercó y tocó del borde de su manto. Al instante quedó sana. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 44. Recuerda adquirir tu boleta a través de este WhatsApp. Los esperamos a todos. Sígueme en todas las redes sociales como JM Quintero o Jorge Mario Quintero. Espera el próximo episodio.